¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otro video más de YouTube. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y este video lo grabo aquí, por decirlo de alguna manera, improvisado, ya que es una idea que literal me acaba de llegar como hace 5 minutos. Y estaba aquí, para que vean, armando unos empaques de frutos secos. Y me llegó una idea, pero tan brutal, pensando en algunas cosas de mi pasado, que dije, primero lo primero que hice fue escribir la idea, la reflexión, el pensamiento que tuve para que no se me fuera. Y dije que no, tengo que subir un video hablando de esto de una vez, ahorita que tengo la idea lo más fresca posible de alguna manera. Pero es una idea de verdad que demasiado brutal, me voló la cabeza cuando se me vino a la mente. Entonces, bueno, voy a dejar de darle muchas vueltas y les voy a explicar aquí. Aquí la tengo escrita, de hecho, para que vean lo que pensé, vean todo lo que escribí en un solo momento. Esto me llegó así nada más, pensando un poco en algunas cosas de mi papá, me enredé todo. Pensando en algunas cosas de mi pasado, me llegó esta idea y bueno, les hice todo esto que les dije. Entonces, aquí le voy a escribir, le voy a explicar todo, pero primero le voy a leer todo lo que escribí. Entonces, aquí lo que escribí es esto. No hagas lo bueno con la intención, puse intención en mayúsculas para resaltarlo. No hagas lo bueno con la intención de compensar lo malo. La intención es lo que define el resultado de tus acciones. Y si esa intención es incorrecta, no tendrás los resultados que deseas con tus acciones. Es decir, si tú quieres realizar un tipo de acciones que te pueden dar cierto resultado, pero esas acciones no las realizas con la intención correcta, esas acciones no te van a dar ese resultado que quieres. Pero sigo, que todavía no acabo. Puedes realizar acciones que normalmente te harían mejorar y crecer, acciones positivas. Pero si tu intención no es crecer, sino sentirte bien realizando, aparte de esas acciones positivas y de crecimiento, realizando acciones negativas y destructivas, si tú realizas estas acciones de progreso, estas acciones positivas con la intención de sentirte bien realizando estas acciones negativas, no obtendrás como resultado crecimiento o mejora. Lo único que obtendrás es la intención que tú tuviste en esa acción. ¿Cuál fue tu intención? Tapar esas acciones negativas. Esas acciones positivas, tú puedes realizar acciones positivas, pero si tu intención no es crecer, sino con esas acciones positivas y constructivas, sentirte bien realizando por otra parte acciones negativas, lo único que obtendrás es lograr tapar eso. No vas a obtener lo que sería el resultado, que podría ser crecimiento, mejora. Pero no solo eso, el realizar acciones que te elevan y construyen no minimiza las acciones que te destruyen, solamente las oculta, pero te siguen destruyendo de la misma manera. Entonces, aquí que ya les he dicho esto, les voy a explicar un poco de dónde saqué esta idea. Esta idea la saqué, o este pensamiento lo saqué pensando en mi punto más bajo. Llevo varios videos hablando de mi punto más bajo, que si se ven todos mis videos anteriores digo lo mismo, es cuando estaba en un punto saliendo de fiesta, con un mal entorno, aflojé mi alimentación, mis entrenamientos y demás cosas. ¿Qué pasa? Yo en este punto estaba haciendo cosas como que salía de fiesta, bueno, todo lo que les acabo de decir. Esas son acciones que me estaban destruyendo, son acciones negativas. ¿Qué pasa? Estas acciones obviamente me hacían sentir mal. Pero ¿qué quería hacer yo? Yo quería, aparte de esas acciones negativas, tener del otro lado acciones positivas y que me construyeran. Pero en realidad esas acciones no las realizaba con la intención de crecer y de mejorarme, sino con la intención de compensar el mal que estaba realizando con las otras acciones. Yo no realizaba acciones de crecimiento para crecer, sino para ocultar las acciones las acciones que me estaban destruyendo. Por ejemplo, yo salía de fiesta, había veces que llegaba a las 2 de la mañana a mi casa, pero yo me levantaba a las 5 de la mañana y decía, bueno, salí de fiesta, pero sigo manteniendo mi hábito de levantarme a las 5 de la mañana, que obviamente me destruía por completo dormir 2 horas, pero
lo hacía para tapar ese sentimiento, para tapar esa acción negativa. Yo habían veces que podía comer mal y después durante un tiempo estaba súper riguroso con la alimentación. Decía, bueno, por unas cuantas veces que como mal, lo compenso después comiendo mucho mejor. Y así demás acciones que realizaba para ocultar esas acciones destructivas. Y puede que tú estés en este punto realizando acciones positivas para ocultar las acciones negativas que tú sabes que estás realizando. Porque cada uno sabe qué acciones son destructivas para él, qué acciones son negativas para él. Ahora lo que sé es que lo aceptes o no lo aceptes. Pero si tú estás en este punto, esas acciones positivas no tendrán un efecto positivo. Ese efecto positivo, por decirlo de alguna manera, se cancela con las acciones negativas. Y como lo dije ahí en la última parte, las acciones positivas que realizas realmente no minimizan tus acciones negativas. Lo único que hacen es ocultarlas para ti. Es decir, esas acciones negativas te hacen sentir mal, pero tú realizas acciones positivas a la vez para que esas acciones positivas te hagan sentir bien y no centrarte en cómo te sientes al realizar esas otras acciones. Pero ese es el cómo te sientes. Tú puedes realizar acciones buenas, acciones positivas y te sientes bien, pero las acciones negativas siguen teniendo el mismo resultado, siguen teniendo el mismo nivel de destrucción, siguen teniendo el mismo nivel de daño, siguen siendo iguales. Entonces, lo único que estás haciendo es ocultarlas, pero no las estás minimizando. De esto hablaba también, esto es muy parecido a lo que hablé en el video anterior, creo que fue, que hablaba sobre la tibieza, que tú no te puedes mantener en un punto medio entre lo positivo, lo negativo, entre el bien y el mal, entre la creación y la destrucción, como tú lo quieras ver. Tú no te puedes mantener en un punto medio. Y este punto medio también se puede ver como querer realizar acciones negativas y mantenerlas, obviamente porque te generan placer, porque te hacen sentir bien, nada más en el momento, pero quieres mantener esas acciones negativas tratando de minimizarlas con acciones positivas, tratando de ocultarlas. Pero esto no es así. Déjame decirte algo, si tú quieres realmente que tus acciones positivas, las acciones que estás haciendo, te den un resultado, no las puedes realizar para ocultar lo negativo. Si tú en realidad quieres crecer, no debes agregar más acciones positivas, solamente agregar más acciones de crecimiento, sino debes eliminar todas las acciones negativas y destructivas que te están destruyendo, valga la redundancia. Porque hasta que tú no elimines esas acciones negativas y destructivas, tu intención con tus acciones positivas siempre va a seguir siendo el ocultar tus acciones negativas. Esta idea de verdad es demasiado brutal, la que me llegó, literal. Yo, cuando se me vino la idea a la mente, sin juego, yo hice que, hermano, qué locura esta idea, tengo que escribirla de una, la escribí, bueno, estamos aquí. Pero porque si tú entiendes esto, vas a desbloquear completamente un pensamiento que tú tenías, y es creer que tú puedes ocultar lo negativo con lo positivo, y esto no funciona así. Lo negativo siempre mantiene su nivel de destrucción, pero lo positivo no siempre lo mantiene. Las acciones de creación no siempre mantienen su nivel de creación, sino que dependiendo de las demás acciones que tú realices, aparte de esas acciones de crecimiento, ese efecto de crecimiento se verá o bloqueado o se mantendrá. Entonces, esto se trata no solo de agregar las acciones positivas y de crecimiento, que sí es importante que cada vez realices más acciones que te hagan mejorar, más acciones que te eleven, más acciones que te hagan progresar. Pero lo primero, antes que todo, antes que seguir agregando, es eliminar las acciones negativas y destructivas. Porque como te dije, hasta que tú no elimines esas acciones negativas, tu intención con agregar más acciones positivas no será elevarte, sino ocultar aún más las acciones negativas. Se trata de primero restar y luego sumar. Es como que tú tienes que recorrer un camino de 5 kilómetros a pie. ¿Qué es más fácil? Tener una mochila y le metes 5 kilos de acciones positivas y 5 kilos de acciones negativas, y como ves que es la misma cantidad de acciones, le metes
5 kilos más de acciones positivas y ¿qué sería más fácil? Caminar, intentar caminar ese camino con esos 15 kilos encima, o en vez de simplemente agregar demasiadas acciones positivas para ocultar esas acciones negativas, quitas acciones negativas. Tú tienes tu mochila, en vez de agregar 5 kilos de acciones positivas y 5 kilos de acciones negativas, agregas 5 kilos de acciones positivas. Y solo tienes 5 kilos en la espalda. Y me podrás decir, ok, ¿y por qué no agrego los otros 5 kilos de acciones positivas más? Porque dependiendo de tu nivel, tú puedes tener una cantidad de acciones positivas menor o mayor. Porque crees que las personas más elevadas, las personas que están más progresadas en la vida, en todas las áreas, pareciera que pudieran hacer mucho más, realizar mucho más en su día. Porque dependiendo de tu nivel, tus acciones pueden ser mayores, tu cantidad de acciones pueden ser mayores. Pero tú tienes que empezar con un nivel. Y en tu nivel pueden ser 5 kilos de acciones positivas, 10 kilos de acciones positivas, lo que sean. Pero la cosa es no tener tus acciones positivas más las negativas. Porque las negativas lo único que están haciendo es agregar peso a tu mochila para que a su vez tengas que agregar más peso en tus acciones positivas para intentar compensarlo. Pero al final, ¿qué es lo que hace? Hace que ese bolso sea más pesado y que recorrer ese camino sea muchísimo más difícil. Porque si tú tienes 10 kilos, 5 kilos de positivo y 5 kilos de negativo y tienes que agregar ahora 5 kilos de positivo, es más difícil caminar con esos 15 kilos que eliminar los 5 kilos de negativo y estar solo con 5 kilos de positivo en ese camino, en esos 5 kilómetros que tienes que recorrer. Así que muy pendientes con esto. Si tú quieres en verdad que tus acciones te hagan progresar, no te centres en agregar. Céntrate en todo lo negativo y destructivo que estás realizando ahorita y céntrate en eliminarlo. Y una vez que lo elimines, tú verás si es necesario y si en verdad puedes agregar más acciones positivas y de crecimiento. Hermano, esto que te acabo de decir en este video es una locura literalmente. Como te dije, este mensaje es algo que me llegó de repente, pero si tú entiendes esto, créeme que vas a progresar mucho. Entonces, bueno, sin más nada que decir, voy a dejar este video hasta acá. Era un video rápido, quería explicarles esta idea que tuve. Muy brutal, pero bueno, espero que les vaya a ayudar, entiéndanlo, y si lo entiendes y lo aplicas, que es lo más importante, que lo apliques, es lo que te hará progresar. Así que bueno, gente, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídense, chao, y como siempre, a progresar y a ganar.